A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Gracias por atender esta cita de cada lunes con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga. En este ministerio de Casa de Bendición hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra y de trabajar mucho en tratar de tener una relación cercana con Dios y en aprender a hacer viva esa palabra en nuestras vidas. Una cosa un poco complicada y difícil, pero es un camino muy gratificante, lleno de retos y dificultades, pero que no se compara con la desolación y la soledad que se vive cuando vivimos alejados de Dios, y eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes. Como dijo Pedro, lo que gratis he recibido, gratis lo doy. Y uno siente a veces mucha tristeza de ver situaciones en las que las personas nos metemos solitos y empezamos a morir espiritualmente y a morir en vida. Y lo que ocupamos es seguir a nuestro Señor, ser humildes, perdonar. Todo eso suena muy difícil, pero de la mano de Dios eso no lo es. Y nuestra vida se puede convertir en luz para otros. Por eso los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones presenciales que tenemos, que son martes a las 9 de la mañana, miércoles en la tarde y sábados en la tarde. Hay una casa en Sabanilla donde nos reunimos del Café Caldi, 100 metros al norte y 25 al oeste. También tenemos reuniones virtuales todos los días donde nos podemos conectar. Si ustedes quisieran, pueden solicitar el enlace de Zoom y empezar a unirse a nosotros. Y así podemos empezar a compartir esa palabra maravillosa de Dios y a vivirla en nuestras vidas. También pueden utilizar este espacio para hacer sus pautas publicitarias de su empresa, productos y servicios. También pueden comunicarse para hacer las pautas o para obtener citas de consejería, dudas, horarios de reuniones al 88 71 34 87 y 83 18 73 61. Con este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda y que agradecemos mucho, queremos compartir temas como los que hemos estudiado en nuestras reuniones y que hemos, ¿verdad?, sido exhortados, donde queremos que en cualquier aspecto de nuestras vidas sean iluminados por la palabra de Dios y que penetre hasta nuestros tuétanos, como dice la palabra misma. Pido a Dios Todopoderoso en este momento que abra sus corazones y quite todo lo que impida que lo escuchemos. Señor, quita toda falta de humildad para aceptar que estamos necesitados de ti, que eres nuestro hacedor y nos conoces mejor que nosotros mismos. Que podamos entender que muchas de nuestras luchas es porque no queremos aceptar nuestras debilidades y queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Queremos darte órdenes, Señor, perdónanos. Quita tapones de nuestros oídos, vendas de nuestros ojos, terquedad de nuestro corazón. Espíritu Santo, sopla y háblanos al corazón, a las zonas más ocultas donde hay más oscuridad. Dios, que tengamos la humildad de poder escucharte, de querer escucharte, de olvidar nuestros rencores, los anhelos de venganza muchas veces que impiden que nos acerquemos a ti. Danos ese corazón humilde, limpio y lleno de amor por ti, Señor. Amén. Hoy les quiero hablar de un tema que tiene que ver con la oración, pero que es más como enfocado en la forma que oramos. Se llama orar en el nombre de Jesús. La oración fue un tema frecuente en la enseñanza de Jesús. En su tiempo,
Los líderes religiosos judíos solían rezar en las esquinas de los caminos anchos, así dice la palabra, y lo hacían para ser vistos por los demás. Obviamente querían que los admiraran por su piedad. Muchos de ellos pronunciaban largas y repetidas invocaciones, como si necesitaran el uso de muchas palabras para que Dios los oyera. Lo vamos a leer en Mateo 6, del 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su palabra, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí uno podría pensar en que, ¿por qué voy a orar si Dios ya sabe qué es lo que yo ocupo? Pero lo que aquí nos dice más bien es que nuestro corazón debe ser expuesto a Dios, porque es lo que hay adentro. Y muchas veces ni nosotros mismos nos concientizamos de que esas cosas están mal. A veces tenemos un nido de alimañas en el corazón y no nos damos cuenta hasta que intentamos exponérselo a Dios. Y lo más importante aquí no es pidan, ¿verdad? No es eso, sino que abran el corazón, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y esa es la parte más importante, porque Él sabe lo que necesitamos y nosotros a veces creemos saber lo que necesitamos y no es cierto, ¿verdad? O sea, es algo más bien como un espejismo, como un sueño malo que creemos necesitar algo y lo ocupamos. Y ahí es donde llegamos a ensañarnos tanto y a pecar y a irnos contra los demás cuando en realidad eso no es. Dios es el que sabe lo que necesitamos, pero tenemos que abrir nuestro corazón. Jesús enseñó claramente que tales prácticas de ese tipo de recitadera, de hablar mucho, de pedir mucho, eran inútiles. Y así contribuyó a que las personas sinceras supieran lo que debían evitar al orar. Ahora también hizo más que explicar cómo se debía orar. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, del 9 al 13, y en Lucas también está 11, del 2 al 4, que él enseñó a sus discípulos a orar, y es la oración del Padre Nuestro. No se las voy a leer estos versículos porque ustedes los pueden buscar. Es una tareita que les queda. Él nos enseñó, así deben orar, Padre Nuestro, ¿verdad? Y él empezó a enseñar. Jesús nos enseña que en nuestras oraciones debemos manifestar que deseamos que el nombre de Dios sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad. También nos enseñó que está bien pedir ayuda en asuntos personales. Asimismo, se sirvió de parábolas para indicarnos que se requiere persistencia, fe y humildad si queremos que Dios nos oiga, como se encuentra en Lucas capítulo 11, del 5 al 13, y también Lucas capítulo 18, del 1 al 14, que es la parábola donde sale a pedir una persona 3 panes a su vecino para dárselo al visitante que acaba de llegar y es de noche y ese vecino toca y toca la puerta y su vecino está dormido, ya acostado y le dice que se vaya, que no moleste. Pero tanto insiste que el vecino decide levantarse porque sabe que si no le da lo que pide, lo va a seguir molestando. Igual, la otra parábola es la de la viuda que pide justicia a un juez, que va constantemente a decirle, hazme justicia ante mi adversario y no la escucha porque no le tiene temor a Dios ni a los hombres. Pero tanto molesta que el hombre dice, aunque yo no le tengo temor ni a Dios ni a los hombres, le voy a hacer justicia porque molesta mucho. Ahora imagínense con esa actitud recibieron lo que ocupaban por la persistencia.
Así que por la insistencia es que se les dio. Sin embargo, Dios nos va a escuchar no porque esté harto de nosotros, sino por su amor. Pero en la insistencia nosotros vamos a ir aprendiendo qué es lo que realmente debemos pedir. Y al respecto, reforzó su enseñanza Jesús con su propio ejemplo en Mateo 14:23. Cuando la hubo despedido a la multitud, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. O sea, él constantemente nos enseña que él se apartaba para orar, para mostrar su corazón a su Padre. Él que es Dios hombre, buscaba a su Padre en el cielo constantemente en oración. No cabe duda de que estas instrucciones ayudaron a los discípulos de Jesús a mejorar la calidad de sus oraciones. Con todo, Jesús esperó hasta la última noche de su vida para impartirles la lección más importante sobre la oración. En esa noche se dio un cambio trascendental en la historia de la oración. Está en Juan capítulo 14, en el versículo 6, 13, 14 y capítulo 16, versículo 24. Jesús estuvo prácticamente toda aquella noche animando a sus apóstoles fieles y ese era el momento perfecto para revelarles algo nuevo. Entonces lo vamos a ir viendo por pedacitos. Voy a empezar a leerles Juan 14:6. Les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después vamos a leer el versículo 3 de Juan 14. Les hizo una promesa. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Y hacia el final de la conversación les digo, hasta el tiempo actual, ustedes no han pedido una sola cosa en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo se haga pleno. Esto es una promesa, pero no es solo yo, entonces digo, bueno, en el nombre de Jesús yo pido y se va a hacer como, ¿verdad? Porque lo dije, tenemos que tener mucho cuidado. Jesús estaba abriendo un nuevo camino para acercarse a Dios. Nos estaba enseñando cómo llegar a esa intimidad. Sin duda alguna, sabemos que Dios siempre ha escuchado las oraciones de sus siervos fieles. Eh, Tampoco lo voy a leer porque se hace muy largo, pero quiero dejarles la tareita de que lean Primera de Samuel 1, del 9 al 19, que es la historia de Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos y abrió su corazón de una forma tan dolorosa a Dios en el altar que Elí creyó que estaba borracha y ella lo que estaba era abriéndole el corazón al Señor. Y su oración fue escuchada, nació su hijo Samuel. Entonces, ese es el tipo de enseñanza que nos está dando Dios. Voy a leerles el Salmo 65 del 1 al 2. Oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza. Tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. Sin embargo, desde que Dios estableció su pacto con Israel, todo el que deseara que sus oraciones fueran escuchadas tenían que reconocer que Israel era la nación que Dios había escogido. Esto es como la historia de la forma en que los judíos aprendieron a orar, ¿verdad? Que la vemos luego en el Nuevo Testamento, que se paran en las esquinas, que oran en voz alta, que hacen ciertas oraciones. Y esto se debe a que en el Antiguo Testamento venían ciertas como reglas para hacer la oración. Y una de esas era que tenía que reconocerse que Israel era la nación que Dios había escogido. También, luego, más adelante, en los días de Salomón, había que aceptar que el templo era el lugar elegido por Dios para que se ofrecieran sacrificios. Entonces la gente tenía que ir al templo a orar. Y eso lo pueden leer si les parece, porque como les digo, se me haría un poquito larga, pero ustedes lo leen en Deuteronomio 9, versículo 29, y también lo pueden leer en Segunda de Crónicas 6, 32 y 33. Okay. Estas eran como pautas, ¿verdad? De cómo tienen que orar, cómo se tienen que dirigir a Dios, habían cosas o nombres que no se le podían dar.
No obstante, este sistema de adoración fue transitorio, era como para enseñar primeramente, ¿verdad? Como la primera cucharadita de una comidita muy suave para empezar a aprender a comer. Esto era para empezar a aprender a orar. Tal como escribió el apóstol Pablo, la ley se dio a Israel y los sacrificios que se ofrecían en el templo eran una sombra de las buenas cosas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas. O sea, era el inicio, el primer pasito, cuando gateamos para empezar a caminar. Eso era la primera enseñanza para lograr acercarnos a Dios, la sombra. Pero ya cuando Jesús vino, vean que Él se tomó el tiempo de explicarnos cómo orar. Y voy a leerles Hebreos 10, 1 y 2, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerles los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer los sacrificios. O sea, si ese sacrificio hace su efecto, como cuando uno de corazón le pide perdón a Dios o cuando uno de corazón le pide a Dios que lo sane y eso ocurre, uno nunca más va a volver a ese dolor, a esa falta de perdón hacia la persona o hacia la situación. O también uno tiene sanidad y no tiene que volver a pedirla. Pero en el caso de los judíos, todos los años ofrecían el mismo sacrificio. La sombra tenía que dar paso a la realidad, como lo dice Colosenses 2:17. Por ello, desde el año 33 de nuestra era, o sea, con Jesús, tener una relación personal con Dios ya no ha dependido de observar la ley de Moisés. Antes bien, hay que obedecer a Jesucristo, aquel a quien la ley señalaba. En Gálatas 3, 24 y 25 dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. O sea, estamos amarrados, atados a ciertas prácticas que uno cree que al hacerlas se purifica, se limpia, se acerca a Dios, pero son cosas físicas, son cosas que a veces no nacen del corazón, son cosas que le dicen, lo tiene que hacer y ya, y eso no nos limpia, ni nos purifica, ni nos acerca a Dios. Es esa relación personal, es ese querer acercarse. Puesto que todos nacemos en pecado, todos. Nada de lo que hagamos, ni ningún sacrificio que ofrezcamos puede borrar esa mancha, ni otorgamos el derecho a tener una relación con el Dios de la santidad. También les dejo esta tareita, lean Romanos 3, 20, 24. Sin embargo, Jesús expió los pecados de la humanidad, redimible al entregar su vida humana perfecta. Fue por él que nosotros somos salvos. Gracias a ello, todo el que lo desee puede disfrutar de una condición limpia ante Dios y de franqueza para con Dios, siempre y cuando ejerza fe en el sacrificio de Jesús y ore en su nombre. O sea, tenemos que reconocer que Jesús es el que nos salva y Él fue el que precisamente nos enseñó a orar para poder también acercarnos a Dios y tener una vida más santa y más limpia en esta tierra. Efesios 3 del 11 al 12 dice, Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Es a través de Jesús. Y Él es el único que nos da esa libertad. Y Él es el que abrió el velo para que no tuviéramos que esperar a que un sacerdote judío pidiera por mis pecados. Yo puedo entrar directamente y hablar con Él. Cuando oramos en el nombre de Jesús, demostramos fe en al menos tres aspectos del papel que Cristo desempeña en el propósito divino. El primero es el Cordero de Dios, cuyo sacrificio sienta las bases para el perdón de los pecados. Luego, el segundo, tras ser resucitado, ahora administra como sumo sacerdote los beneficios del rescate. Y el tercero, que solo Él es el camino para acercarnos a Dios en oración.
Y esto es un verdadero misterio. Los judíos ofrecían un cordero perfecto. Había un sacerdote que tenía que estar consagrado como sacerdote para ofrecer el sacrificio en un templo. Y aquí Jesús es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Y además Él es el que nos abre la puerta para que nosotros podamos entrar y acercarnos a Él. Esto está en Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que nos podemos acercar a Dios. Al orar en su nombre, honramos a Jesús mismo. Esto es muy apropiado, pues es la voluntad de Dios, como dice Filipenses 2 del 10 al 11. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y aún más importante, orar en el nombre de Jesús ensalza a Dios, quien ofreció a su propio Hijo a favor nuestro. Eso está en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Mandó a este mundo a sufrir al que no tiene pecado para nuestro perdón, para el perdón de nuestros propios pecados. Tanto nos amó. Debemos orar con todo nuestro corazón, no mecánicamente. A veces eso cuesta mucho porque tenemos la cabeza en otras cosas, distraídos, enfocados en lo que yo quiero. Entonces a veces es muy difícil, no simplemente dele y dele a la misma cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Para entender la importancia del nombre de Jesús, recordemos que la Biblia le atribuye varios títulos y nombres. Todos ellos nos ayudan a darnos cuenta de las muchas bendiciones que recibimos gracias a lo que Jesús ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros. En efecto, a Jesús se le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, es decir, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto lo leemos en Filipenses 2:9. Vean que todo esto está en la Biblia, todo, yo no les estoy diciendo nada nuevo. Y en Mateo 28:18 dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Y Jesús, este es Filipenses 2:9. Y en Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso el nombre de Jesús es tan poderoso, porque Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Él es ante el cual toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra y en toda parte y lugar. Él es el que ha dado toda autoridad en el cielo, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra dada por Dios. Y ahora sí me voy a referir a qué es orar en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14, Jesús dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Un requisito indispensable para que Dios responda positivamente a nuestras oraciones es orar en el nombre de Jesús. En nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Esta enseñanza chiquitita, vamos entonces a entender que orar en el nombre de Jesús es algo más que repetir una fórmula mecánica al final de nuestras oraciones. No crean que su oración no va a ser escuchada si ustedes dicen, Señor, que me pegue la lotería en el nombre de Jesús. Y si no digo en el nombre de Jesús es por eso que no me la pego. Perdón, ¿verdad? Que lo haya dicho así. Pero eso no es, no, esto es precisamente lo que queremos enfatizar. Sí podemos usar la palabra, pero con la conciencia de qué es lo que eso significa. Es decir el nombre de Jesús, ¿verdad? Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mecánica y que vamos a poner al final de la oración. Muchos de nosotros hemos pensado que decir en el nombre de Jesús garantiza esa respuesta inmediata a cualquier cosa que pidamos. Y no son palabras mágicas para conseguir lo que deseamos, sino una mentalidad que debemos adoptar a la hora de orar. Debemos conocer tan íntimamente la mente, el corazón y la voluntad de Jesús en cualquier situación por la que oremos,
Que las palabras que digamos sean exactamente las mismas que Jesús diría si él mismo es quien hiciera la petición a Dios. O sea, lo que estamos es diciendo, así pediría Jesús. Pero veamos qué es lo que en realidad significa entonces orar en el nombre de Jesús. Primero vamos a ver qué significa orar de acuerdo con su voluntad. Eso es lo primero. En primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está en la palabra. Orar de acuerdo a su voluntad, y si es su voluntad, lo vamos a recibir. Orar en el nombre de Jesús es pedir conforme a esa voluntad. Cuando sabemos que tenemos vida eterna, podemos ir ante el Señor con confianza. Y esa confianza, sabemos que en esa confianza sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a contestar. Los creyentes en realidad debemos temer, no pedir algo conforme a la voluntad de Dios, pedir algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque digamos que lo hacemos en el nombre de Jesús, no será oído por el Padre y por tanto no será contestado probablemente. ¿Cómo conocer esa voluntad de Dios entonces? De una manera general, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Así que necesitamos estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Él y así orar conforme a su voluntad. Muchas de nuestras oraciones quizás no saldrían de nuestros labios si reconociéramos que debemos orar en la voluntad de Dios. El segundo punto es orar en el nombre de Jesús significa que es el mismo Señor Jesucristo quien está pidiendo. Orar en el nombre de Jesús significa como si Jesús mismo estuviera haciendo esas oraciones por nosotros. Cuando un embajador visita otro país en el nombre del presidente, es como si el presidente pronunciara las palabras del embajador. Obviamente, el embajador debe asegurarse de que lo que dice es exactamente lo que diría el propio presidente. Para ser un buen embajador, necesitamos conocer la mente, el corazón y la voluntad de su rey tan íntimamente que ambas mentes sean casi una sola. Así que esta metáfora o esta analogía es la que nos va a servir para entender que estamos diciéndole a Jesús que haga la oración por nosotros. Lo que nos quiere decir orar en el nombre de Jesús es que dediquemos el tiempo a pensar en lo que Jesús valora, en lo que Jesús nos ha enseñado, en cómo vivió, en el ejemplo que nos dio, en las personas con las que se relacionó, en las metas que buscó alcanzar, en la relación que tuvo con Dios. Tenemos que prestar atención a lo que enseñó y a lo que pidió en oración. Y luego presentamos nuestras peticiones a Dios a la luz de estas enseñanzas. Y cuando lo hagamos, debemos ser valientes, sabiendo que las palabras que decimos son las de Jesús. Y cuando oren de esta manera, sepan que sus oraciones serán respondidas. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver que si podemos pedir directamente a Dios, que sí podemos pedir directamente a Dios Padre. Esto lo vamos a leer en Juan 16, 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Perdón, me voy a devolver, lo dije mal. Juan 16, 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nunca habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta este momento los discípulos habían ido al Señor con sus preguntas, ¿verdad? Esto es esa última enseñanza que Jesús les estaba dando antes de que fuera apresado. Y ellos siempre que ocupaban algo iban a Jesús. Jesús, nos estamos hundiendo, la barca se va a hundir. Y él era el que pedía, Jesús, no tenemos nada que comer. Y él multiplicaba los panes, ¿verdad? Eso era lo que hacían sus discípulos.
En ese momento, cuando el Espíritu descienda, Jesús ya no estaría con ellos físicamente y por tanto los discípulos ya no podrían hacerle preguntas, pero no se quedarían solos. En ese momento tendrán, y nosotros también, el privilegio de pedir directamente al Padre. El Padre respondería esas peticiones en el nombre de Jesús. Y en Juan 16, 26, 27, Jesús dice, en ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. En otras palabras, yo ya no tengo que pedir nada para ti. No, en mí. Tú mismo puedes pedírselo al Todopoderoso. Esta es una versión como sencillita, ¿verdad? O sea, ya nosotros, conociendo cómo pedir, podemos pedir en el nombre de Jesús y directamente. Las respuestas son dadas no por nuestro mérito, sino por el mérito de Jesús. Cuando pedimos a Dios algo conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús, Dios responderá porque es como si el mismo Jesús estuviera pidiéndolo en nuestro lugar. Entonces la pregunta es, sabiendo que vamos a pedir como si Jesús pidiera, ¿pediríamos algo malo en el nombre de Jesús? Y la tercera eh, razón por la que podemos pedir en el nombre de Jesús, o lo que significa pedir en el nombre de Jesús, es que vamos a orar en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a sus discípulos, pero en realidad no los abandonó. Antes de subir, dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedo decir eso cuando literalmente, cómo él, verdad, pudo decir eso cuando literalmente los estaba dejando? Pero es que en Juan 14, 16, 17 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que Él esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, aquí nos está diciendo que vamos a tener un consolador, también vamos a tener quien nos dé las palabras para orar, ¿verdad? Y que Él nunca nos va a dejar, precisamente porque es el Espíritu Santo el que quedó con nosotros, dentro de nosotros, mora en nosotros, somos templo. Por el Espíritu Jesús sigue viviendo en nosotros, incluso, ¿verdad? Por eso, su nombre es un recordatorio constante de su presencia permanente, que nos satisface y nos da fuerzas. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A menudo no sabemos cómo orar, cómo pedir correctamente. Tenemos la tendencia de orar egoístamente, ignorantemente, estrechamente. Pero aquí es cuando el Espíritu viene a nuestro lado para ayudarnos con nuestra debilidad, intercediendo a favor nuestro con gemidos indecibles. Es el Espíritu quien gime, no nosotros. Y muchas veces en esa intimidad Dios nos permite entonces entender qué es lo correcto de pedir. Y a veces hasta nos damos cuenta, qué pena, que estábamos con intenciones egoístas y estrechas. Y el Espíritu nos muestra que eso no es la correcta petición y más bien nos muestra cuál es la correcta. En el cuarto lugar, el orar en el nombre de Jesús pues, significa permanecer en Él. En Juan 15, del 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Les quiero leer otra cita antes
antes de hacer un comentario. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y hay más citas en las que dice que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra. Hay muchas citas. En su nombre todo es posible mediante la oración, pero separados de su nombre no vamos a poder hacer nada, porque estar en Él significa conocerlo, entenderlo, obedecerlo, aceptar el Espíritu Santo y no rechazarlo. Tenemos que estar en Él, crecer en Él. Permaneciendo en Cristo podemos tener la mente de Cristo y por lo tanto podemos pedir las cosas que Cristo pediría. Y con sobrada razón, al final de nuestras oraciones podríamos añadir en el nombre de Jesús. Hemos visto entonces que orar en el nombre de Jesús no es solamente una mera repetición de la palabra al final de nuestras oraciones, sino orar en su voluntad, sabiendo que es Jesús quien está haciendo las peticiones. Orar con el poder del Espíritu Santo y conscientes de que estamos permaneciendo en Cristo. Es como sellados, o sea, poner ese tipo de oración y al final decir en el nombre de Jesús es como ponerle el sello, es de Él. Así que nuestras oraciones serían muy diferentes. Y la quinta razón por la que debemos orar en el nombre de Jesús es porque Él nos ha elegido. Dios no solo escucha nuestras oraciones porque Cristo murió por nosotros, sino porque mucho antes de que su Hijo naciera y tomara la cruz, ya nos había elegido como suyos. Decidió sin basarse en nada que nosotros somos amados y salvados por Cristo. En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Imagínense la maravilla antes de que el mundo fuera. Los he elegido para que sus oraciones tengan poder. Eso nos está diciendo. Eso es lo que cada oración que nosotros hacemos en su nombre será una oportunidad para recordar la maravilla inmerecida de nuestra elección. El Dios del cielo y de la tierra, el que hizo todo, el que es y el que será, el que muchas veces nosotros hemos rechazado y hemos ignorado y hemos agredido con nuestro pecado, eligió amarnos, esperarnos y buscarnos. Ahora vamos a ver algo más que me gusta muchísimo y es ver cómo Jesús oraba. Esto lo vamos a ver en Juan 17. Ahí les voy a ir diciendo las partecitas de los versículos que vamos a ir leyendo. Jesús daba mucha importancia a la oración y es algo que veremos en los evangelios. Él comenzaba su día conversando con el Padre y aprovechaba cualquier oportunidad para invocar la presencia y el poder de Dios. A veces oraba solo, en otras ocasiones oraba acompañado. Oraba antes de comer, después de sanar, antes de sanar. La oración tenía un lugar especial en su vida. Jesús para Jesús era prioritario hablar con el Padre. Él oraba por la misión que debía cumplir, por sus discípulos, por los que le seguían, por aquellos que encontraba en el camino. La oración era para parte de su día a día. Miremos cómo oraba Jesús y aprendamos a orar de una forma más efectiva. En Juan 17 vamos a encontrar la oración más extensa que aparece en la Biblia. Esto es justo al final de su ministerio en la tierra. Jesús acababa de explicar a sus discípulos que en poco tiempo ya no estaría físicamente con ellos. Les advierte sobre lo que sucedería una vez que Él se fuera y les anima. En Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Imagínense que ya Él estaba por ser apresado, azotado, maltratado, despedazado, y Él estaba dando ánimos. Entonces vean la primera tipo de oración que Él hace. Jesús ora por sus discípulos en ese momento. Juan 17 del 6 al 19. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben
que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sea uno, lo mismo que nosotros. Voy a hacer un paréntesis. Oró en su propio nombre porque sabía que tenía poder. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse. Y los cuidaba mediante el nombre que me diste, perdón, eligió perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra de Dios. Vean qué oración más hermosa, porque está pidiendo por ellos en un momento en el que Él ya está listo para morir. Jesús compartió 3 años con sus discípulos y los amaba. Él estaba feliz por todo lo que había vivido con ellos y en el momento en el que se acercaba a su muerte, tomó tiempo para orar por ellos. Jesús oró al Padre pidiendo que los protegiera, que los ayudara a permanecer unidos. Él sabía que venían momentos difíciles, ya que al ser sus discípulos habría gente que buscaría hacerles daño. Por eso pidió a Dios que los protegiera del maligno y de sus ataques. Jesús aprovechó ese momento para enviarlos, comisionarlos para que llevaran el mensaje de vida eterna al mundo. En pocos días ya Él no estaría con ellos, pero ellos estaban preparados para recibir el testigo, ¿verdad? O sea, ser ellos testigos y continuar la obra para la que Él los había preparado. Lo siguiente que Él hace es que Él ora por sí mismo, Jesús ora por sí mismo. En Juan 1:5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Hermosa oración. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús, sabiendo que se acercaba su muerte, levantó sus ojos al cielo, como mirando al Padre, y comenzó a hablar con él. Sabía que su tiempo ya en la tierra llegaba a su fin, pero él solo le interesaba que Dios fuera glorificado. Se acercaba el momento de regresar al Padre. Sabía que quedaba un tramo difícil por vivir, esa muerte en cruz. En su oración, Jesús escogió enfocarse en el gozo de la obra redentora que había realizado y en el hecho de que pronto, luego de resucitar, estaría de nuevo en la presencia de Dios Padre, con la gloria, como dice la palabra, que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora también vemos cómo Jesús ora por todos los creyentes y entre esos estamos nosotros. Jesús, bueno, oró y lo vamos a leer en Juan 17, 20, 25. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Esa oración también es para nosotros, unidos a Él. Jesús. Jesús también oró por todos los que creían en Él gracias a la fidelidad y el esfuerzo de sus discípulos. Él sabía que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Eso lo vemos en Mateo 16, 18. Lo primero que pide para sus discípulos y para los que creían gracias al mensaje de ellos es unidad, como la que él tenía con el Padre. Imagínense qué maravilla, o sea, estar tan cerca. Le rogó al Padre que sus hijos alcanzaran la perfección en la unidad, ya que ese sería el distintivo de ellos. Así el mundo conocería que Dios había enviado al Hijo al mundo. Ese es el mensaje que ellos transmitieron. Y nosotros tenemos que hacerlo. Las generaciones posteriores de seguidores de Jesús todavía tenemos esa encomienda de esforzarnos en alcanzar la perfección en la unidad. O sea, no solos. No, no, esto no lo hacemos solitos. Para que el mundo reconozca que Jesús es Dios. Mencionar el maravilloso nombre de Jesús nos recuerda que Jesús es quien ha abierto la puerta del cielo para nosotros. Podemos acercarnos a Él y hablarle directamente, tan solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Él responde únicamente a causa del sacrificio de su Hijo Jesucristo, no es por nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando oramos, pedimos que la voluntad de Dios venga a nuestras vidas por medio de nuestras oraciones. Eso le agrada porque Él quiere mostrarnos el camino a la vida, el camino a la paz y el camino a Él. En Romanos 5 del 1 al 2 leemos, obtenemos acceso al Señor por medio de la fe en Cristo, quien nos hace entrar en la gracia maravillosa. Es Él el camino, Él es la puerta, Él es la luz que tenemos que seguir porque Él es el que nos lleva al Padre y es el que nos va a escuchar porque vamos a orar como Jesús nos tiene que mostrar. Agradezcamos a Dios por el privilegio de poder orar. La oración debe ser una parte integral de nuestra vida en todo tiempo. La escritura nos dice en Hechos 6:4, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración. Esto eran los discípulos diciendo esto, pero nosotros somos parte de ese grupo, como leímos hace un ratito cuando Jesús oró por nosotros. A través de las escrituras vemos con frecuencia a Jesús orando a su Padre en el cielo, demostrando así el poder de la oración. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ir a Él en oración? O sea, si Jesús, que es Dios, oraba al Padre, nosotros que somos criaturas pequeñas, que no tenemos gran cosa, con más razón, ir a Él a orar. Nada puede reemplazar el tiempo que pasamos diariamente a solas con Dios en oración. También podemos tener una actitud de oración a lo largo del día, mientras estamos sentados en un carro o en un auto, en nuestro escritorio, mientras visitamos o esperamos a alguien. En Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos confiadamente para recibir misericordia y hallar la gracia. Es muy importante sí estar en una actitud de oración constante, pero lo más importante es siempre sacar, ojalá uno puede empezar con unos 15 minutos, pero ir cada vez ampliando más, una hora, hora y media al día, así como sacamos tiempo para ver televisión y ver redes sociales, perdiendo el tiempo que cuando nos damos cuenta pasaron 2 horas en nada productivo, hacer esa oración es lo más importante de nuestra vida y a lo que le tenemos que dedicar tiempo en privado, no en compañía de gente hablando y yo, ay Dios, por favor, eso sirve, pero no es la que nos va a enseñar a orar como Jesús quiere que oremos en el nombre de Jesús.
voy a hacer una oracioncita para ya terminar este tema y vamos a pedirle al Señor que nos dé la valentía de sacar esos tiempos importantes a puerta cerrada en nuestra habitación o en un lugar muy, muy calladito, como hacía Jesús, que iba al monte, a la montaña, al cerro, se retiraba, para que nosotros queramos que en nuestro corazón haya voluntad para retirarnos y conocerlo, a orar, a conocer de su palabra. Señor, danos esa querer y hacer, que podamos sacar esos tiempos, que podamos levantarnos más temprano, ojalá de madrugada, a buscarte, Señor, a tener esa cita de amor contigo, Dios. Que nosotros podamos entender que tu nombre tiene poder, pero no porque es una palabra mágica, sino porque te conocemos, porque oramos como tú orarías, porque eres tú el que está pidiendo por nosotros, porque tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que debe gemir por nosotros y no nosotros con nuestras peticiones a veces egoístas. Señor, yo te pido para que también podamos escudriñar las Escrituras y entenderlas, que tu Espíritu Santo nos dé revelación y sabiduría, que nosotros podamos acercar a otros a ti, Padre Santo, y podamos orar en tu nombre conociendo que ese nombre sí tiene poder, que tú eres el más grande, que tú eres el Dios que vino a la tierra a pagar por mis pecados y que quiere que yo tenga vida eterna. Te doy gracias infinitas, Señor, por todos los regalos, por toda la belleza de vida que tú nos prometes. Yo te pido, Señor, que en este momento que estamos preparándonos para recordar tu nacimiento, tu venida al mundo, tu entrega, Señor, podamos hacerte este regalo a ti, de acercarnos a ti, de darte nuestro tiempo a ti, de buscarte a ti, de no perder el tiempo en cosas vanas y inútiles que no tienen ningún valor y que nos alejan más bien de ti. Queremos esa vida eterna. Queremos vivirte, Señor, y experimentarte en esta tierra. Queremos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en tus regalos, en tu pecho recostado, Señor, no lejos de ti. Que entendamos eso, amado Señor. Amén. Les agradezco muchísimo la atención que nos presten. Les ruego a Dios que sus oídos se abran, que su corazón permita que la palabra entre y recordar siempre que pueden buscarlo cada vez que lo necesiten. Que Dios los bendiga y le pido a Dios que bendiga mucho a Radio Costa Rica, que su señal siempre esté llegando e iluminando sus casas, sus familias y que Dios bendiga a cada una de las personas que trabajan en este lugar. Amén. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.